Vamos a desarrollar un programa en Free Pascal para ver una nueva variante de la sentencia repetitiva for. Como siempre vamos a comenzar con una cláusula uses crt para poder invocar a las funciones y procedimientos de esta unidad, y vamos a delimitar el bloque principal de nuestro código entre las palabras begin y end seguido de un punto. Vamos a poner como primera instrucción entonces un clear screen para limpiar la pantalla y como última instrucción un read key. Habíamos visto en ejemplos anteriores que la sentencia repetitiva for hace uso de una variable de control. Por convención, esas variables son generalmente en los ejemplos prácticos de tipo entero y se denominan i, j, k, etc. Pero en este caso vamos a ponerle a la variable de control el nombre mnemotécnico número y lo vamos a definir como de tipo entero. Vamos a escribir un ciclo for sencillo. Vamos a poner for número inicializado en el valor 1 hasta 15, la palabra do, y acá simplemente como en el ejemplo anterior vamos a escribir una sentencia writeLine que muestre el valor de la variable número en cada uno de los ciclos. En esta variante sencilla simplemente vamos a decir que no es necesario que los valores inicial y final para la variable de control dentro de un ciclo repetitivo for sean números literales, es decir, que estén expresados directamente como número. Podríamos tener, por ejemplo, definidas aquí dos constantes que podemos llamar, por ejemplo, primero e inicializar en el valor 1 y tener una nueva constante que podemos llamar, por ejemplo, último e inicializar en el valor 15. De manera tal que el ciclo for necesita conocer cuál es el valor inicial para la variable de control, y en este caso podemos reemplazar el número o el literal 1 por el nombre de la constante primero, y el límite superior que está dado por el número 15 lo podemos reemplazar por el nombre de la constante último, de manera tal que tendríamos una sentencia for equivalente a la anterior. Vamos a repetir un número determinado de veces. ¿Qué cosa? Mostrar el número que se está generando en cada uno de los ciclos para la variable número, variando desde el valor que tome según lo que contenga la constante primero hasta el valor que contiene la constante último. Vamos a salvar con F2 esta variante sencilla de nuestro código fuente. Acá vamos a ponerle simplemente sentencia for 2.pass. Vamos a compilar nuestra aplicación con la secuencia Alt F9, que en este caso nos devuelve una ventana de compilación exitosa. Vamos a pulsar una tecla y vamos a ejecutar nuestra aplicación con Control F9. En este caso vamos a observar que obtenemos un resultado similar al que veíamos en un video anterior. Un ciclo for que ejecuta un número determinado de veces la acción o el conjunto de acciones que tiene asociado. Vamos a pulsar una tecla y vamos a decir entonces que los valores que toma la variable de control no necesariamente tienen que ser números literales, sino que podemos reemplazarlo por expresiones que se evalúen a números. Como habíamos visto en ejemplos anteriores, si queremos ejecutar más de una sentencia en cada uno de los ciclos del for, vamos a tener que encerrar esas sentencias entre un bloque que comienza con la palabra begin y finaliza con la palabra end, punto y coma. Lo que vamos a hacer en este caso es mostrar para cada uno de los ciclos el valor de la variable de control, y a continuación vamos a mostrar el carácter ASCII que está asociado a ese valor. Para eso vamos a hacer uso de la función chr, que como vimos en un video anterior recibe como parámetro
un código ASCII. En este caso se va a tratar de la variable de control número. Acá vamos a poner esta línea en una sentencia write para poder verla completa, y como segunda instrucción del bloque vamos a colocar una sentencia write line. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar el valor de la constante primero y vamos a poner, por ejemplo, el número 65, y aquí vamos a poner como valor de la constante último, por ejemplo, el número 75. Vamos a ver un pantallazo de el código completo de nuestra aplicación. Vamos a salvar esta variante con F2 y vamos a ejecutarla entonces con control F9. Entonces acá estamos observando que para cada uno de los ciclos del for se están ejecutando dos instrucciones: un write, donde va a mostrarse el valor actual de la variable de control, un carácter en blanco seguido de un guión y otro carácter en blanco, y luego hacemos un llamado a la función char o chr, que recibía como parámetro un código ASCII y nos devolvía el carácter que representaba a ese código ASCII. Y como segunda instrucción dentro del bloque de instrucciones del for, teníamos una instrucción writeLine simplemente para hacer un salto hacia la siguiente línea. Vamos a pulsar una tecla para volver entonces al entorno, y simplemente a modo de repaso vamos a decir que en esta variante de for hemos aprendido a utilizar una variable de control que toma como valores inicial y final no un número literal directamente, sino, como en este caso, el valor de diferentes constantes, aunque también podemos poner acá expresiones que se evalúen en definitiva a números enteros. También podríamos ver la variante complementaria del for y poner como valor inicial el valor de la constante último, acá poner la variante down2, y aquí poner el nombre de la constante primero. Vamos a salvar con F2 entonces esta variante del código y lo vamos a ejecutar con control F9. Vemos que actúa de forma similar como vimos también en ejemplos anteriores, en una variante del for que comienza con un valor inicial para la variable de control mayor al valor final para esa variable de control. Y también hacemos un llamado a una función write que muestra simplemente el valor de la variable de control en cada ciclo, esta cadena de caracteres que es un espacio en blanco, un guión y otro espacio en blanco, y luego el carácter que está representado por el código ASCII de esa variable de control a través de un llamado a la función chr o chart. Este ejemplo entonces tuvo como objetivo mostrar una nueva variante de la sentencia repetitiva for. Como vemos, estamos haciendo uso de funciones que vimos de forma aislada en los diferentes videos anteriores, por eso es importante poder hacer un repaso y poner en práctica lo que se va viendo de forma evolutiva. Esperamos como siempre que el ejemplo haya sido didáctico y de su utilidad. Agradecemos su visita y será entonces hasta la próxima oportunidad.